Minasan, konnichiwa, bienvenidos a este nuevo video de Arnaud y Sinan. Aquí vamos a iniciar con la parte técnica y empezaré con el Kamae no Kata, que son las posturas del cuerpo. El último kanji, que es el de kata, significa forma, figura o modelo. Las posturas las tenemos de muchas clases y formas que se adaptan a cualquier necesidad, ya sea de espera, atención, defensa o ataque. Al final del video vamos a ver algunos puntos que debemos tener en cuenta al practicar Chisen no Kamae, que es el tema base de esta publicación. Cuando hablamos de Kamae no Kata, nos podemos estar refiriendo a cualquier grupo de posturas, ya que cuando estudiamos Bukijutsu, que son las técnicas con las diferentes armas del ninja, también hablamos de Kamae no Kata. Por lo tanto, cuando vamos a hablar directamente de posturas del cuerpo sin armas, podemos también referirnos a Taijutsu no Kamae, para ser más específicos sobre las posturas a entrenar, en este caso, a las posturas sin armas. A nivel general tenemos unos puntos que no cambian o que son comunes entre uno u otro grupo, como por ejemplo la postura de la espalda, la cual debe estar siempre erguida, pero sin tensión excesiva. Los hombros deben estar siempre elevados y un poco hacia atrás para mejorar la respiración y la movilidad. La cabeza debe mantenerse también erguida para no afectar el equilibrio. Las rodillas deben mantenerse un poco flexionadas, incluso en las posturas donde nuestro cuerpo está más extendido, como por ejemplo en la postura que vamos a ver en este video. Es muy importante tener presente que nunca vamos a extender completamente, o sea al 100% nuestras rodillas o codos. Incluso en las técnicas de golpes o patadas, vamos a mantener siempre una pequeña flexión en estas articulaciones, ya que con esto nos vamos a proteger de lesiones e incluso de contratécnicas que nos pueden hacer al atacarnos dichas articulaciones. Los Kamae no deben ser solo una postura del cuerpo, sino también una postura de la mente o de un estado emocional. Por eso las posturas van ligadas a uno de los 5 elementos que conforman el Godai. Pero con el tiempo, debemos tener la capacidad de adaptar cada postura a alguno de estos elementos según sea necesario. Se podría decir que la postura exterior es el espejo de la mente y del espíritu. De esta manera, el interior influye en el exterior. Este es un tema que no se toca en los niveles de alumnos principiantes, por lo que no voy a profundizar sobre el mismo en este video. Ninguna postura debe ser rígida, ya que debemos estar listos para cualquier movimiento de evasión, defensa o ataque. Cuando practicamos una postura y nuestra mente está enfocada y trabajando en conjunto con nuestro cuerpo, vamos a encontrar una postura con un gran poder. Para practicar una transición fluida de un Kamae a otro y hacer que estas características respectivas sean más fáciles de entender, se desarrolló una secuencia lógica en forma de Kamae no Kata. Pero esto no quiere decir que vamos a llevar un orden específico en la enseñanza, ya que cada maestro le da un orden de acuerdo a sus propios criterios según la forma de enseñanza en su academia. Cuando a una postura se le da una preferencia de lado, siempre vamos a mantener adelante el pie del lado mencionado. Con esto quiero decir que si estamos hablando de una postura natural izquierda, es porque vamos a mantener el pie izquierdo adelante y por supuesto el pie derecho es el que vamos a mover hacia atrás. Cada una de las posturas tiene una forma base. Esto quiere decir que siempre que mencionemos una postura, cualquiera que sea, ya debemos entender por qué lado se debe realizar, cuál pie debemos mover y cuál es la cadena cinética o secuencia de movimientos precisos para que sea lo más estética y cerrada posible, buscando siempre el movimiento directo y justo para evitar tiempos prolongados en la ejecución, lo que se traduciría a más tiempo, menos efectividad, mayor gasto de energía y total inefectividad. La forma base en cada postura o técnica nos ayuda a la uniformidad en los grupos de estudiantes al ejecutar todos un mismo movimiento. Así vamos a evitar el desorden visual en los grupos. Chisen no Kamae. Como vemos, en este video no voy a mencionar un montón de posturas sin profundizar en ellas. Así que en este video solo vamos a trabajar sobre la que considero es la más importante de todas y es la que primero enseño en mis clases. Se llama Chisen no Kamae o postura natural. Esta es una de las posturas a las que se les da poca importancia en varias artes marciales, pero en mi caso es a la que le doy prioridad en los entrenamientos. Esta postura también recibe el nombre de Hira no Kamae y también la encontramos en algunos Budo como Chisen Tai, haciendo este kanji de Tai la referencia a cuerpo,
kanji que ya vimos en el video donde expliqué lo que es el taijutsu. Y también la encontramos como Chisen Hon Tai, haciendo este kanji de Hon referencia a la base. Siempre que hablemos de las posturas, es importante no omitir nunca la terminación no kamae, ya que veo esto como una constante entre muchos practicantes de ninjutsu. Al dar el nombre completo, damos énfasis en lo que estamos trabajando y recalcamos directamente lo que estamos ejecutando, ya que decir, por ejemplo, solamente Chisen, podríamos estar hablando de cualquier cosa diferente a una postura. Los kanji de Chisen no kamae. Si analizamos la palabra Chisen, vamos a ver que esta se compone de dos caracteres. El primero, que es shi o yi, y que significa por sí mismo o propio. Y sen o nen, que se utiliza para expresar la idea de sin embargo, en este caso, o modo de ser. Cuando se combinan, el kanji Chisen se traduce como naturaleza o natural, reflejando la idea de seguir el curso natural de las cosas en armonía con el entorno y sin interferir con su funcionamiento esencial. También puede referirse a algo que es espontáneo o sin procesar, en referencia a algo que ocurre de manera natural. Igual se puede interpretar como la esencia de la naturaleza y la simplicidad en contraposición a lo artificial o lo forzado. También vemos que Chisen se utiliza para describir una actitud o filosofía de vida que valora la conexión con la naturaleza, el equilibrio y la sencillez. Es apreciar y respetar la belleza y la armonía que se encuentran en el mundo natural y vivir en armonía con sus principios. Luego tenemos en hiragana el carácter no, que significa de. Este es un carácter muy versátil que se utiliza principalmente como una partícula posesiva y para establecer relaciones entre sustantivos en japonés. Es una parte esencial de la gramática japonesa y su correcto uso es fundamental para construir oraciones claras y precisas. Luego tenemos el kanji de kamae, que por sí solo suena completo como kamae y que en japonés tiene varias interpretaciones. Uno de los significados principales es estructura o configuración. También puede referirse a la postura o posición adoptada en artes marciales, como en este caso. Al final tenemos el hiragana de e, que se utiliza para marcar la terminación de una palabra o como partícula gramatical. Cuando se combinan, el kanji kamae con el hiragana e se refiere específicamente a la postura o posición adoptada en las artes marciales. Aunque en libros japoneses como por ejemplo los de Hatsumi Sensei, encontramos la utilización de las dos formas, con y sin la terminación e, para referirse a postura. Cuando hablamos de kamae, implica una posición preparada y lista para actuar. Además, el concepto de kamae también se aplica en situaciones cotidianas como adoptar una actitud mental o prepararse para enfrentar desafíos, lo que significa que sin estar conscientes, siempre tenemos un kamae activo. En el contexto de las artes marciales, el kamae es crucial para mantener una base sólida, un equilibrio y un total control del cuerpo. Es una posición desde la cual podemos nosotros defender, atacar y movernos de manera eficiente. Además, el kamae adecuado también implica una actitud mental de concentración, enfoque y preparación para enfrentar, como ya dije, cualquier situación. Ahora recalco que el kamae, lejos de ser una determinada forma de situar nuestra postura corporal, es un término más amplio que engloba aspectos como el estado anímico, grado de concentración o la actitud mental, hasta llegar a otros más precisos como son la postura, situación de los brazos y manos, los desplazamientos y demás elementos que se manifiestan en la ubicación espacial de la persona, en los cuales encontramos el kamae como: primero, protección corporal para impedir o dificultar posibles ataques de un adversario o proteger una determinada zona del cuerpo. Segundo, para facilitar la utilización óptima de unas determinadas técnicas, sean de evasión, ataque o defensa. Tercero, como método de distracción del adversario, que es el dominio en la utilización de los kamae y de las acciones técnicas desde ellos para dificultar las acciones del contrario y poder hacer perder la seguridad a los mismos. La finalidad o propósito de los kamae en el bujutsu, con o sin armas,
Es de carácter estratégico y a su vez, y en cierta manera, estético y artístico. Pues en cierto sentido, el dominio en el arte de los kamae denota en el Budoka un dominio y seguridad en el arte practicado. Se puede decir que con solo el kamae se puede determinar el grado de experiencia de un practicante de ninjutsu o de cualquier otro bujutsu. Entrando directamente en Chisen no Kamae, podemos decir que tiene una forma precisa de ejecución, pero que a partir de esta, que es una postura de pie, podemos tener una gran cantidad de variantes haciendo solo unos pequeños cambios en su forma, ya que en el diario vivir adoptamos un sinnúmero de posturas cuando estamos de pie, como por ejemplo cuando estamos esperando un turno en un banco, cuando vamos de pie en el autobús, cuando caminamos, etc. Con esto, estamos indicando que a pesar de que esta postura tiene una forma muy exacta en su técnica de ejecución, podemos hacer una gran cantidad de genka o variantes al cambiar la forma de postura de brazos e incluso la distribución del peso del cuerpo, como por ejemplo al cruzar los brazos, al mantener los brazos en la cadera, en los bolsillos, al balancear el cuerpo de una pierna a otra, etc. Que a pesar de no ser posturas naturales, de todos modos se desprenden de esta, y de la misma forma, las técnicas de defensa o ataque deben fluir desde todas las variantes. Pero voy a indicar entonces, antes de entrar en el tema que nos compete en este video, por explicar desde dónde se desprende Chisen no Kamae. Recordemos que en un video anterior, en el de ¿Qué es Taijutsu?, expliqué la estructura del estudio de las técnicas corporales, por lo que aquí solo voy a mencionar sin entrar en los detalles que di en ese video. Con esto vamos a ver entonces que Chisen no Kamae hace parte del Kamae no Kata, y que este, a su vez, se encuentra contenido en el Tai Genjutsu, la cual es la primera división del Taijutsu, que como ya sabemos, son las técnicas corporales, también llamadas Ninpo Taijutsu, y que a su vez el Taijutsu corresponde solamente a una 18ª parte del Ninja Yuhakei, que es como dividimos el ninjutsu para su estudio. ¿Cómo se ejecuta Chisen no Kamae? Esta es una postura erguida que parece pacífica. El cuerpo debe estar de pie con los talones separados a la anchura de los hombros y los pies pueden estar paralelos o con las puntas en un ángulo exterior de 15 a 30 grados. El cuerpo debe estar relajado con las rodillas un poco flexionadas, tampoco que casi no se nota su flexión. Al mantener las rodillas un poco flexionadas, nos permite un cambio de postura más fluido, evitando alargar la cadena cinética en los cambios posturales. Las manos deben estar relajadas, no rígidas ni cerradas o empuñadas. Tampoco debemos extender los dedos, de tal manera que al tener las manos relajadas se van a ver las palmas cóncavas. Los brazos cuelgan de manera natural a los lados del cuerpo y los hombros van un poco hacia atrás sin forzarlos, siempre buscando una postura correcta para tener un excelente proceso de respiración. La cabeza erguida y la mirada al frente en visión periférica al mayor ángulo abierto alcanzado y sin enfocar un objetivo en concreto, ayudando esto a tener una mente con no pensamiento, a lo que llamamos Mushin. La respiración fluye de manera natural, la mente debe estar abierta y relajada. Desde esta posición puede moverse libremente en todas las direcciones y reaccionar ante el peligro desde todos los lados. Busque moverse de forma natural para que cuando el peligro esté cerca de tu cuerpo pueda fluir hacia una posición segura. ¿Qué es Mushin? Mushin es un término japonés ampliamente utilizado en artes marciales y disciplinas de meditación que se traduce como mente sin mente, mente vacía o no mente. Este concepto se refiere a un estado mental en el cual el individuo está plenamente presente y consciente de su cuerpo y de sí mismo, sin ser distraído por pensamientos o emociones. Es una forma de conciencia sin esfuerzo que permite al practicante actuar de manera fluida y natural, sin necesidad de esfuerzo o intención consciente. En el concepto de las artes marciales, Mushin es considerado un estado óptimo durante el combate, ya que le permite al practicante reaccionar sin dudas y tomar decisiones rápidas y precisas, incluso bajo alta presión. También se valora como un estado importante para la meditación y la vida cotidiana,
ya que puede ayudar a liberar la ansiedad y el estrés al estar por completo en el momento actual. Para alcanzar el estado de Mushin, los practicantes pueden utilizar técnicas de meditación y concentración, como la atención a la respiración y la focalización. No obstante, el objetivo es aprender a ingresar en este estado de forma natural, sin esfuerzo ni intención consciente. Podemos concluir que Mushin es un estado mental deseado en el cual la mente está libre de pensamientos y emociones distractoras, permitiendo una actuación fluida y natural. Es un concepto valioso tanto para las artes marciales como la meditación y la vida diaria. Usos de Chissen no Kamae. No solo es una postura útil para el combate, sino que es muy usada en todo el proceso de una clase, desde la espera del instructor en la formación para iniciar o terminar una clase, antes de los saludos para iniciar la práctica con un compañero y en muchos de los ejercicios físicos y acrobáticos que conforman el programa del ninjutsu. Chissen no Kamae es la primera y más importante posición de combate en el ninjutsu. Desde esta nos movemos generando potencia, creamos las cadenas cinéticas para ejecutar técnicas como otras posturas, golpes, patadas, bloqueos, etc. El principal objetivo de las técnicas en el ninjutsu es estudiar a fondo los conceptos y todas las posturas para llegar finalmente a la no postura, que es lo que conocemos como Mugamae. Músculos que actúan en Chissen no Kamae. Nosotros todos los días adoptamos la posición de pie y muchas otras posturas y movimientos, pero ¿cuándo somos conscientes o pensamos de cómo nuestro cuerpo puede ejecutar estas posturas o movimientos? Cuando estamos de pie, muchos músculos de nuestro cuerpo están activos y trabajando para mantener una postura estable y equilibrada. Algunos de los principales músculos que se activan en Chissen no Kamae son: músculos de los pies. Los músculos de los pies, especialmente los músculos de la planta y de los dedos, como el flexor largo y corto del hallux o primer artejo, y el flexor largo y flexor corto de los dedos, son muy importantes cuando se está de pie. Estos músculos ayudan a mantener el arco del pie y a distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme. Los dedos hacen presión suave hacia el piso para ayudar a mantener el equilibrio. Músculos de las piernas. Los músculos de las piernas incluyen los cuádriceps en la parte frontal de los muslos, los isquiotibiales en la parte posterior y que son el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y el bíceps femoral, los gemelos en la pantorrilla y los músculos tibiales en la espinilla. Estos músculos trabajan juntos para mantener la posición de pie y ayudan en el movimiento. Músculos del tronco. Los músculos del tronco incluyen los abdominales, como son el oblicuo interno y externo, el recto anterior del abdomen y el transverso. En la parte posterior ayudan, entre otros, el dorsal ancho en la espalda y los músculos de los glúteos, que son el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Estos músculos ayudan a mantener la postura adecuada, evitan la inclinación hacia adelante y hacia atrás y también ayudan en el movimiento. Músculos de hombros, brazos y cuello. Los músculos de los hombros y los brazos, que se mantienen relajados y listos para reaccionar ante cualquier movimiento o ataque del oponente, además de los músculos del cuello. Kamae no Renshu. Entramos ya directamente en la explicación de lo que es el Chissen no Kamae. Pero antes de iniciar con lo que es el Chissen no Kamae, vamos a tener dos términos importantes. Uno que es Hidari y el segundo que es Migi. Cuando nosotros hablamos de Hidari, nos estamos refiriendo al lado izquierdo. Cuando nosotros hablamos de Migi, nos estamos refiriendo al lado derecho. Esto es lo que sería la posición base, pero también tenemos una posición izquierda y una posición derecha. Partiendo desde la posición base,
podemos trabajar la posición izquierda, que sería de la siguiente manera. Partiendo desde Chisen no Kamae, la base, vamos a hacer Hidari Chisen no Kamae. Si nosotros vamos a hacer Hidari Chisen no Kamae, vamos a desplazar el pie derecho hacia atrás, de tal manera que luego vamos a recoger nosotros un poco el pie izquierdo. Es importante que siempre que nosotros hagamos una postura, siempre vamos a mover los dos pies. O sea que vamos a evitar hacer este movimiento y dejando el pie completamente pegado al piso. Si nosotros mencionamos Hidari, en este caso Hidari Chisen no Kamae, significa que el pie izquierdo es el que va a quedar adelante. De tal manera que si yo digo Hidari Chisen no Kamae, vamos a desplazar el pie derecho hacia atrás y luego desplazamos un poco el pie izquierdo hacia la posición nueva. Si nosotros decimos que vamos a hacer Migi Chisen no Kamae, Migi Chisen no Kamae lo que vamos a hacer es llevar el pie izquierdo hacia atrás y deslizamos un poco el pie derecho hacia la posición nueva. Cuando nosotros nos movemos, es importante que el cuerpo vaya un poco también a la diagonal. Siempre que practiquemos debemos hacerlo por ambos lados. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es un Sayu no Kamae. Sayu hace referencia a izquierdo-derecho. Siempre todas las técnicas es importante practicarlas por ambos lados. Sayu no Kamae hace referencia que vamos a hacer las posturas tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Es decir, esta técnica o esta postura se le llama Hon Chisen no Kamae cuando nos referimos directamente a la base o solamente Chisen no Kamae. Hon ya sabemos que hace referencia a base. A esto se le puede llamar Hon Chisen no Kamae o solamente Chisen no Kamae, ya sabemos que son los pies uno al lado del otro. Hidari Chisen no Kamae, regresamos moviendo el pie hacia adelante y luego el pie derecho adelante. Migi Chisen no Kamae y volvemos otra vez hacia adelante. Esta es la forma como nosotros realizamos entonces el Chisen no Kamae. Recordemos estos dos términos. Hanmi no Kamae, que hace referencia a que el cuerpo va a quedar con un lado hacia adelante, y Sayu no Kamae, que vamos a practicar la postura por ambos lados. Shiho Kamae. Shiho Kamae hace referencia a posturas en 4 direcciones. Shi, recordemos, es el número 4. Ichi, ni, san, shi. Ho hace referencia a las direcciones y Kamae es postura. Aquí suena un poco más suave porque no tiene la partícula no antes, que esa partícula no, al ser un hiragana, no nos va a suavizar ese kanji. Pero en este caso, como va después de otro kanji, en este caso el de Ho, ese kanji de Kamae se me suaviza el sonido y me queda en Kamae. Vamos a hacer entonces el siguiente entrenamiento. Desde Chisen no Kamae vamos a trabajar la postura hacia la parte frontal, como ya lo estábamos haciendo antes. Hidari Chisen no Kamae, Chisen no Kamae, o Hon Chisen no Kamae, Migi Chisen no Kamae, Chisen no Kamae. Ahora vamos a empezar a trabajar las lateralidades. Entonces ahora vamos a hacer un Hidari Chisen no Kamae, pero lo vamos a hacer girando nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo. Luego volvemos al centro. ¿Listos? Ahora vamos a trabajar la postura hacia el lado derecho. Giramos otra vez el cuerpo hacia el centro. Ahora vamos a hacer la postura hacia la parte posterior. Llevamos el pie adelante, giramos el cuerpo. Volvemos otra vez a la postura inicial. Vamos a hacerla ahora por el lado contrario, giramos el cuerpo, quedamos en un Migi Chisen no Kamae y desde aquí volvemos otra vez a la postura inicial. Esto sería lo que es el trabajo de Shiho Kamae, que es el trabajo en este caso de Chisen no Kamae en las 4 direcciones. Con esto finalizo este primer video sobre las posturas en ninjutsu. Espero que les haya gustado y les pido que por favor compartan para que otras personas interesadas en nuestras artes marciales, la cultura japonesa o en la supervivencia puedan sacar provecho de este canal. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Les dejo también aquí abajo mis 2 cuentas de Instagram para que puedan seguir el proceso de la Bujinkan en Colombia y sobre mis actividades en general. Un abrazo y nos vemos en una próxima publicación. Dewa mata, kyotsukete.